Paz del Señor, mis hermanos. Hace algunos días, en una de las lecciones de nuestra escuela bíblica dominical, estuvimos reflexionando sobre una frase muy conocida dentro del mundo evangélico. La oración mueve la mano de Dios. Seguramente usted la ha escuchado muchas veces. Tal vez la escuchó en una campaña evangelística, en un culto de oración, en una predicación o incluso la ha utilizado para animar a alguien a buscar al Señor. Y quiero aclarar desde el principio que la intención de esta frase generalmente es buena. Nadie la utiliza con malas intenciones. Lo que se busca es destacar la importancia de la oración. Sin embargo, mientras estudiábamos la palabra de Dios surgió una pregunta muy interesante. ¿Es correcta esta expresión? ¿La oración realmente mueve la mano de Dios? ¿Puede el creyente cambiar la voluntad de Dios? ¿Puede el hombre convencer a Dios de hacer algo que él no pensaba hacer? Hoy no quiero entrar en una polémica ni criticar a nadie. Mi deseo es que juntos observemos lo que la Biblia enseña sobre la oración. Para ello, vamos a analizar dos casos muy conocidos. Abraham intercediendo por Sodoma y Moisés intercediendo por Israel. Y veremos que la oración es mucho más profunda que simplemente hacer que Dios actúe. La oración no consiste en controlar a Dios. Muchas veces, sin darnos cuenta, podemos llegar a pensar que la oración es una especie de herramienta para convencer a Dios. Como si Dios quisiera una cosa y nosotros mediante mucha insistencia lográramos que haga otra. Pero la Biblia presenta una realidad diferente. Dios es soberano. Dios gobierna el universo. Dios conoce el fin desde el principio. Nada toma a Dios por sorpresa. Por lo tanto, la oración no existe para informar a Dios de algo que Él desconoce, ni para convencerlo de algo que Él no sabe. Entonces, ¿para qué oramos? Oramos porque Dios nos invita a participar de su comunión y de sus propósitos. La oración no fue creada para acercar a Dios a nuestros planes. La oración fue creada para acercarnos a nosotros, a los planes de Dios. Mira el ejemplo de Abraham. En Génesis 18 encontramos uno de los pasajes más hermosos de intercesión en toda la Biblia. Dios decide revelar a Abraham lo que sucederá con Sodoma y Gomorra. Observe algo importante. La conversación no comienza con Abraham, comienza con Dios. Es Dios quien decide revelar su propósito. Y entonces Abraham comienza a interceder. ¿Destruirás también al justo con el impío? Abraham pide misericordia. Primero pregunta por 50 justos, luego por 45, después por 40, 30, 20 y finalmente 10. Lo interesante aquí, mi hermano, es que Abraham nunca da órdenes a Dios, nunca exige, nunca declara, nunca decreta. Todo lo contrario, dice: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Abraham comprende quién es Dios y quién es Él. Aquí encontramos una gran enseñanza. La verdadera oración nace de la humildad y de la amistad con Dios. No nace del intento de controlar a Dios. Y una gran pregunta: ¿respondió Dios a la oración de Abraham? Es una pregunta muy importante. Muchos dirán que no, porque Sodoma fue destruida, pero la realidad es que sí respondió. Abraham pidió misericordia y Dios mostró misericordia salvando a Lot y a su familia. La respuesta no fue exactamente la que Abraham imaginaba, pero fue una respuesta. Esto nos enseña algo muy importante. Dios siempre responde. Sin embargo, no siempre responde de la manera que nosotros esperamos, porque Dios responde según su voluntad perfecta. Miremos el caso de Moisés. Aquí llegamos a un pasaje que suele generar muchas preguntas. Después de que Israel construyó el becerro de oro, Dios le dice a Moisés: ahora pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma. Entonces Moisés
comienza a interceder. Le recuerda las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Le pide misericordia y finalmente la Escritura dice: y Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. A primera vista pareciera que Moisés hizo cambiar de opinión a Dios, pero debemos interpretar este texto a la luz de toda la Biblia, porque la misma Escritura afirma: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. También dice: yo Jehová no cambio. Entonces debemos preguntarnos: ¿cambió realmente Dios? ¿Cometió un error y luego corrigió su decisión? Por supuesto que no. Dios es perfecto. ¿Qué sucedió entonces? Muchos teólogos pentecostales entienden que Dios estaba formando a Moisés como intercesor. Observe la expresión: déjame. Es una frase sorprendente. ¿Podría realmente Moisés impedir que Dios actuara? De ninguna manera. Dios estaba invitando a Moisés a ocupar su lugar como mediador del pueblo. La intercesión de Moisés formaba parte del plan divino. Dios había decidido preservar a Israel, pero también había decidido hacerlo mediante la oración de Moisés. En otras palabras, la oración no cambió el plan eterno de Dios. La oración fue uno de los medios establecidos por Dios para cumplir su plan. Fíjese que Jesús nos da el ejemplo perfecto. Si existe una oración perfecta, la encontramos en Getsemaní. Jesús dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Observe cuidadosamente, Jesús presenta su petición, pero termina sometiéndose completamente a la voluntad del Padre. La oración perfecta no es: hágase mi voluntad. La oración perfecta es: hágase tu voluntad. Si alguien podía exigir algo al Padre, era el propio Hijo de Dios. Sin embargo, se sometió voluntariamente al propósito divino. Entonces, ¿la oración mueve o no mueve la mano de Dios? La respuesta requiere equilibrio. Si con esta frase queremos decir que Dios responde a las oraciones de sus hijos, entonces podemos entender la intercesión. La Biblia enseña claramente que Dios escucha la oración. La Biblia enseña que Dios obra en respuesta a la oración. La Biblia enseña que la oración puede traer milagros, sanidades, provisión y transformación. Pero si entendemos la frase como que el hombre controla a Dios o puede obligarlo a actuar contra su voluntad, entonces la idea no es bíblica. Dios nunca deja de ser soberano. Dios nunca pierde el control. Dios nunca actúa porque el hombre lo obliga. Más bien, Dios en su soberanía decidió incluir nuestras oraciones dentro de sus propósitos eternos. Entonces, en conclusión, después de observar a Abraham, a Moisés y a Jesucristo, podemos afirmar que la oración es mucho más que un mecanismo para obtener respuesta. La oración es comunión, la oración es amistad con Dios, la oración es dependencia, la oración es participar en los planes divinos. No oramos para torcer el brazo de Dios, no oramos para cambiar el carácter de Dios, no oramos para obligar a Dios a hacer algo. Oramos porque Dios nos ama y nos invita a caminar con Él. Quizás una manera más bíblica de expresar esta verdad sería: la oración no mueve a Dios de su trono, la oración nos acerca a su corazón. O también, la oración no cambia los planes de Dios, la oración nos permite participar de los planes de Dios. Que Dios nos ayude a ser una iglesia que ora mucho, no para controlar a Dios, sino para conocerlo más profundamente y caminar cada día conforme a su perfecta voluntad. Que podamos vivir como Abraham, como Moisés, como Jesús, siendo partes del propósito de Dios. Que nuestra oración esté encaminada por la gracia del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga grandemente. Si te ha sido de edificación, si te ha sido de bendición, deja tu comentario, deja tu me gusta, comparte con otros. Dios te bendiga.